Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la Cátedra Abierta con Diego Arango. Hoy tengo un calasancio, yo soy calasancio, Raúl López Fernández. Raúl, ¿cómo estás? En primer lugar, mi querido Diego, un honor, como te lo dije desde el momento que me invitaste, un honor estar en tu programa, estar en tu casa, estar con tu familia, estar en tu compañía. Me honra y me compromete. Muchas gracias. Te leo el documento que me acabas de pasar, es un separador de libros que lo tuvieron cuando estuvo en librerías mi último libro, El Enigma del Líder. El Enigma del Líder. El libro de Raúl F. López F. es al mismo tiempo una entretenida novela con tema empresarial, una fábula llena de intriga y un texto de enseñanza de liderazgo para la vida, para el crecimiento personal, para la gestión administrativa. Es un contenido de lecciones de liderazgo, un ameno relato empresarial con una trama que conquista el interés de principio a fin, llena de expectativa y drama, con un final inesperado. El lector pasa del mundo de lo real al de la fantasía en un viaje lleno de emociones. Es un elogio a la inteligencia, a la imaginación, al criterio. Al mismo tiempo, es una lección de liderazgo. Cada acto de los protagonistas de la fábula, todos animales, es una enseñanza y un recto discurrir de estrategia y de sagaz táctica. Muy bonito. Con esto comenzamos y con esto vamos a terminar. Yo quería que nuestra audiencia quedara expectante, porque esa va a ser la parte final de nuestra conversación. Raúl López Fernández, ¿quién eres tú como ser humano? Con virtudes y con defectos. ¿Quién es Raúl? Raúl López es un narrador de experiencias y de historias, con un eje básico, fundamental, porque desde el camino hacia la perfección lo miro con lo que es la imperfección. He hecho de la imperfección perfecta un camino, y ese camino trato de convertirlo en un legado. Desde la academia, yo he descubierto que curioso que nuestros estudiantes, mis estudiantes, en la Universidad Nacional de Colombia y en otras universidades, se enfocan, se atrapan cuando se les cuentan historias, con una narrativa, con el corazón, con emociones. Comencemos con una historia nuestra. Tu mamá yarumaleña. Hagámosle un homenaje a tu mamá. A Esther Fernández, pero, como le decían sus amigas, sus familias y nosotros, Tero, la gran Tero. Te aseguro, te lo garantizo que no ha existido, no he conocido al menos yo, una persona de mejor humor, de un humor más exquisito, espontáneo y permanente que esa vieja, inteligente Tero. La casualidad es que mi mamá es de Yarumal y eran amigas. Muy amigas, lo recuerdo perfectamente. Y mi madre, Noel Muñoz, le decíamos el Premio Nobel de la Paz, porque siempre buscaba acercar los desencuentros, acercar las diferencias. Y nunca la vi insultando, nunca la vi hablando mal de nadie, ni siquiera del Deportivo Independiente de Medellín, que es una de tus pasiones. Así como yo no hablo mal del Atlético Nacional. Me alegro cuando gana, pero no cuando está compitiendo con el medallo. Te voy a contar una historia. Yo estoy gestionando unos temas de salud que ya están quedando atrás, las dificultades.
y tengo un médico estoy trabajando con 3 médicos bioenergéticos. Uno de ellos me hizo una recomendación. Me dijo, usted tiene las enfermedades muchas veces se dan porque uno se guarda las emociones. Entonces usted tiene que expresar las emociones, sacarlas. Y le voy a recomendar que se vuelva hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Aprende a sufrir. Nos vamos a meter en la vida profesional de Raúl en esta primera parte, en esta conversación, porque esta cátedra es una conversación, o como dicen los universitarios, un conversatorio. Pequeño preámbulo. Cuando se da la revolución industrial en Manchester, que Frederick Taylor inventa la ingeniería industrial, los estudios de métodos, tiempos, movimientos, se inventa la máquina de vapor, se inventan las máquinas tejedoras y las empresas comienzan a producir masivamente. Se presenta por primera vez en la historia un fenómeno económico que nunca había existido, exceso de inventarios. Y en ese exceso de inventarios había una única salida: venda o se quiebra, salga de inventarios. Y entre comillas, algunos de esos empresarios decían, venda a como dé lugar, no importa si el cliente queda contento o no. Obviamente esa es una etapa inicial que luego con la orientación al mercadeo, luego cuando pasa la Segunda Guerra Mundial y las empresas comienzan a orientarse al mercadeo y viene el gran boom del marketing, mercadeo, mercadotecnia, como lo queramos llamar, la venta toma otra dimensión de profesionalismo, de servicio, de ética, de ser el brazo armado del mercadeo desde mi perspectiva. Ahora te invito a que me cuentes cómo lo interpretas y nos digas qué es un gerente de ventas. Muy bien. La primera revolución industrial marca un hito en la historia de la humanidad, un drama social, porque mucho empleo fue sustituido por la máquina, la invención de la máquina de vapor. Aparece un gran tratadista que es Elton Mayo, que dice, pensemos en la gente, Pensemos en la gente. en el ser humano, en el que hace cosas. Y es un momento también representativo totalmente en esta nueva historia de la humanidad. Fue un revolucionario. Totalmente, totalmente. Pensar en la gente en ese momento era toda una revolución. En ese orden de ideas, ¿qué es hoy un gerente de ventas? Bien. Un gerente de ventas, ante todo, es un jefe de personal. Es alguien que tiene a su cargo un equipo. Por ello también es un líder. Es alguien que tiene un propósito claro, tan claro y tan definido que logra que otros lo sigan. Es el que inspira, el que genera moral, el que hace que no solamente otros lo sigan para trabajar con pasión, para hacer las cosas con pasión, para motivarse. Un gerente de ventas es quien motiva. Hoy en día que me dedico a la consultoría, con frecuencia he recibido este llamado. Un gerente general de una empresa que dice, Raúl, te invito a mi convención de ventas para que me motives a mis vendedores. Y yo le contesto, yo no soy capaz de motivarte a tus vendedores. Tus vendedores los motivas tú, los motiva tu gerente de ventas. Se motivan día a día, con el buen trato, con el seguimiento, con fijación de metas acordes, con un proyecto de vida que se conecte con el proyecto y con el propósito empresarial. Esa es una gran lección, esa es una gran lección. Y le quiero contar a nuestra audiencia de la cátedra abierta con Diego Arango que Raúl López Fernández, según mi concepto y de muchos colegas, es uno de los 5 referentes en la historia de la gerencia de ventas en Colombia. Es un personaje que ha marcado pautas, que ha liderado grandes proyectos
y que fundamentalmente ha marcado un esquema de pensamiento en la gerencia de ventas. Y no te lo digo como alabanza vana, te lo digo con sinceridad, porque así te reconoce la comunidad. Entonces entremos a una historia o a un ciclo. ¿Cuál ha sido tu ciclo en las organizaciones? Que es muy extenso, pero hagamos un recorrido de ese ciclo. Sí, hagamos un recorrido, pero primero, para ser fieles al espíritu que está iluminando esta conversación entre nosotros, Diego, y que bien nos conocemos, te voy a narrar de dónde nace este espíritu mío desde la consideración de lo humano y cómo lo combino en lo que he llamado la ecuación de mi vida y cómo mantengo esa ecuación con todos sus elementos en equilibrio. Siempre he pensado que como ser humano uno tiene que concentrarse en 4 aspectos. La felicidad para mí me la imagino en el centro geométrico de un cuadrado perfecto. Tenemos un cuadrado perfecto y en el centro geométrico está la felicidad. Pero ese cuadrado perfecto es recorrido o se llega a ir por 4 caminos. Un primer camino que es otro cuadrado perfecto adyacente a uno de los lados. Y ese cuadrado perfecto, ese mismo cuadrado perfecto, que es el primer elemento de la ecuación, se escribe con una T grande de trabajo. Trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo genera pasión, el trabajar es la realización del ser humano, es mostrarse en lo que es, en lo que aprendió, en lo que sabe, en lo que le gusta, en lo que cada día es mejor, en lo que identifica que es imperfecto para lograr pasos adelante en busca de la perfección que nunca se encuentra, porque la perfección es como la estrella de los mares. Mientras más avanza la embarcación hacia ella, más se aleja. Esa es la perfección. Qué bonito. Sí. El trabajo, repito, dignifica. El trabajo hace que lo que hacemos, que nuestra tarea, vaya en beneficio de otros. Y ese es el verdadero espíritu del trabajo. Es que vaya en beneficio de otros. De otros. Es la fuente de sustento propia, de la familia, de los seres que amamos, pero también que lo que hacemos sea tan bien hecho que beneficie a los demás. Ese primer caminito, ese primer cuadrado. Ese primer eje. Es el primer eje que está adyacente al otro cuadrado perfecto. Ya lo tenemos así como si fuera un rectángulo. Imaginémonos eso. Muy bien. Pero en la parte de arriba, pongamos otro cuadrado perfecto. Y ese cuadrado perfecto se escribe con una E grande de espiritualidad. Para quienes creemos en Dios, como es mi caso, es perfecto porque Dios es el camino ideal para concentrarse uno en la espiritualidad. Pero no quiere decir que solo los religiosos, los católicos, los que creemos en Dios, cualquiera fe o religión que profesemos, cualquiera, pero también para los agnósticos o para los ateos, porque ellos se concentran en la espiritualidad en búsqueda de la perfección que se aleja, pero aceptando la imperfección de los valores, de los principios, del respeto por el otro, de la laboriosidad. La espiritualidad concentra. Muy bien. Al otro lado, el lado izquierdo, pongamos otro cuadrado perfecto, de igual longitud. Y ese cuadrado perfecto que está al otro lado, se escribe con una A grande de afecto. Es el afecto por las personas que me rodean, por mi familia, el amor por mi esposa, esa Diana Elena Rueda, a la que amo con pasión absoluta. Esos 3 hijos que Dios me dio como bendición y que como bendición, lo mejor, de lo más mejor que puedas imaginar
y divídelo por 15, si así quieres. Y sigue siendo grandísimo. Y sigue siendo grandísimo, porque los padres no nos cansamos de hablar bien de nuestros hijos. El de dividirlo por 15 es que previo a esta conversación yo le estaba hablando de mi hija, potenciando a mi hija, y le decía, divídelo por 15 y sigue siendo maravillosa. Continuemos con él. Todos los que hablamos de los hijos, lo que digamos es menester dividirlo por 15, pero sigue siendo absolutamente grandioso. Entonces, el de afecto, por mi familia, por los seres que me rodean, por mi compañero de trabajo, por mi vecino, por ese ser desvalido que vi en la esquina y que me atreví a arrimármele, a darle una palmada en el hombro y agregarle una moneda o un billete, lo que Dios me permita y me haya dado. Es el afecto por los demás. Y esto para mí es básico en mi vida y en esta imperfección que mantengo, porque nadie es perfecto y me considero el más imperfecto de los imperfectos, pero que en esa imperfección busca el camino de hacer de ello un legado. Una búsqueda continua, una búsqueda permanente. Una búsqueda permanente. Tenemos entonces este primer cuadrado, con un cuadrado al lado, otro al otro lado y uno encima. Pero hay uno también abajo. Otro cuadrado, perfecto abajo. Y es el sosiego. El saber descansar. El saber hacer una pausa en el trabajo. Una solución de continuidad en el trabajo. Para descansar, para reposar, para pensar, para meditar, para salir cogido de la mano de la persona a quien amo, a darle una vuelta al parque, aunque llueva, o disfrutar de un helado en la esquina, o dedicarme al hobby que me entretiene, o salir a pasear, a conocer, a viajar, a aislarme de la actividad diaria para encontrar el punto de filosofía de la vida. Pido a quienes nos ven y nos escuchan en este momento, y te pido a ti que en la imaginación que tenemos esa figura, cuadrado, 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 tenemos una cruz, pero una cruz totalmente simétrica. Sí. Es la que yo denominé hace muchos años en mi primer libro, la cruz griega, que es una cruz totalmente simétrica. Quien logre mantener un equilibrio entre el trabajo, pero saber distinguir en qué momento terminan las horas del trabajo para entregarme a Dios, para darle gracias a Dios por lo que tengo, por lo que me ha dado, por la gente que me rodea, por este amigo que se llama Diego Arango. Le doy gracias a Dios en este momento, pero también llegar a mi casa, abrazar a esos seres que me esperan, que me necesitan, que los necesito, que me complementan, que los complemento, a mi compañero de trabajo, al que está a mi lado, a mi cliente, y el sosiego para descansar. Tenemos una cruz perfecta. Quien mida su vida, quien establezca medidas en ella, dirá, estoy en equilibrio, soy feliz. Trabajo, espiritualidad, afecto, sosiego. Mira esas 4 palabras y le voy a hacer un acróstico. T de trabajo, una T grande, trabajo, llevamos la T. Sí. Una E grande de espiritualidad, llevamos la E, T. La A de afecto, llevamos la A, TEA. Y la S de sosiego, TEAS. Tenemos que ser TEAS, antorchas encendidas de fuego interior para reflejarlo en todos aquellos quienes nos rodean y que mientras vivamos los hagamos felices porque hacemos bien hecho lo que tenemos que hacer, así seamos imperfectos, pero que buscamos la forma de corregir lo que no sabemos hacer. Muy bien, te quería decir, al frente estás viendo un sofá donde vienen mis alumnos a una reunión, a una cita como psicólogo. Yo hago acá mucho coaching psicológico y siendo absolutamente coherente
el esquema de de las TEAs, quiero detenerme en la del sosiego para dar un mensaje a los jóvenes universitarios hoy que están en una carrera desaforada, en una carrera loca, envueltos en las redes sociales. Hoy mis alumnos más jóvenes del curso básico de mercadeo en la Universidad Nacional son la generación TikTok y no hacen sino TikTok. Y yo les digo, vean, y te vas a reír, vean videos de Juan Román Riquelme. Aprendan de Juan Román Riquelme la pausa. Cuando todo el equipo estaba desordenado, él cogía el balón y hacía la pausa. Se paraba en él, miraba y hacía la pausa. Eso le estoy diciendo yo a mis alumnos. La pausa para que tengan sosiego. Te cuento esto. Este es un ping-pong extraordinario entre dos personas que nos apasionan, que tenemos temas de pasión en común. Sí. Cuando mencionaba lo de Juan Román Riquelme, Juan Román Riquelme, me hiciste acordar de uno de nuestros autores preferidos en el tema empresarial, Peter Drucker. Peter Drucker me impresionó. El más importante de la historia para mí. Ah, claro, pero es que es el padre del management americano, es la esencia de la administración, de la gerencia, de dirigir del liderazgo. Y el padre, para darte la palabra, y el padre del marketing. En su libro, La práctica de la gerencia, traducido como La gerencia de empresas por Editorial Sudamérica de Argentina, capítulos 5 y 6, cuando hace la pregunta ¿qué es un cliente? Ahí nació el marketing. Ahí nació el marketing. Tuve la fortuna, esos regalos que Dios le da. Estuve en un congreso en donde uno de los participantes de los conferencistas fue Peter Drucker, hace unos 20, 30 años tal vez. En Bogotá. En Bogotá. Yo estuve en ese congreso. Seguramente ya nos vimos y tuvimos la oportunidad de hablar de Yarumal, de hablar de administración, de hablar de liderazgo, de hablar de la gente, y de hablar de ventas, y de hablar de estos temas que nos apasionan. Pero entonces, para que sigamos el hilo, Drucker, liderazgo. Drucker, liderazgo, y entonces en su extraordinaria conferencia, que era muy densa, que concentrarse para comprenderlo, que denso y profundo. De pronto dice esto: señores líderes, ejecutivos, dirigentes de empresas que nos acompañan hoy en este congreso, dense 1, 2 o hasta 3 recreos diarios. Hagan una pausa, por eso me recordé, hagan pausas en el trabajo y dense un recreo de 2, 3 minutos. Vaya donde su compañero y cuéntele un chiste o hágale una chanza. Tómese un café con él. Haga pausas. Yo le escuché o le leí a Drucker, no recuerdo si lo escuché o lo leí, que él decía, es uno de los grandes consultores del management del siglo XX y no trabajaba sino 10 meses. Le quitarían uno de los grandes, es el grande. Decía, yo no trabajo sino 10 meses, tengo que hacer la pausa. Para mi familia, para mi espíritu. Para la cruz griega, para las teas. Para las teas. Muy bien. Bueno, yo no quiero dejar pasar esta charla sin que brevemente hagamos una secuencia, porque sobre todo los jóvenes no identifican el periplo de Raúl López. ¿Qué carrera terminaste y en qué universidad? Bueno, entonces, administrador de negocios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, especialista en mercadeo de la Universidad de Medellín, Marketing Administration de Ohio State University y una especialización muy, valga la redundancia, muy especial en el INCAE Harvard de Costa Rica, con final en el campus de Boston. Hice
una especialización en formación de personal ejecutivo de alto nivel. El INCAE es como la sucursal de Harvard. Es Harvard, Costa Rica. Sí. Es Harvard para los que no dominamos el inglés. Que inicialmente fue Nicaragua Eso, y luego se trasladó a Costa Rica. exactamente, estamos, así es. Muy bien. Entonces el periplo empresarial. Cine Colombia. Cine Colombia. Esa fue la empresa madre. Esa fue la que me dijo, así se trabaja. Empecé en un cargo como analista de lo que se llamaba el departamento de explotación. Término muy curioso de la explotación francés, que es cómo se manejan las películas para que sean productivas. Que hoy yo le cambiaría el nombre. Mercadeo. Sí. Y allí empecé como un analista. Estaba acabadito de graduar como un simple analista de la parte logística del desplazamiento de películas a nivel nacional. Y de pronto un loco, el presidente de la compañía, le renunció el gerente de la región Caribe, de toda la costa atlántica, con sede en Barranquilla, y ese señor loco le dio por decirme, váyase como gerente en Barranquilla. ¿Recuerdas el nombre? El del gerente, sí. El presidente de la compañía, Mario Uribe Izaza. Mario Uribe Izaza. Muy reconocido. Sí. Hombre, el señor es un loco. ¿Cómo no va a poner este muchachito que todavía no había alcanzado a leer completo el diploma? Pero allí aprendí a trabajar. Tuve mucho éxito, me fue bien, porque supe conquistar la gente. Uh-huh. Y entonces yo no sabía de cine, pero los que estaban al lado mío sabían muchísimo. Y lo hicieron bien y me enseñaron mucho. De Cine Colombia pasé a una de las empresas más emblemáticas de cuanto ha existido en Colombia. Hoy no existe, pero no existe por razones muy diferentes a lo que es el concepto empresarial. Centro Internacional del Mueble. Ah, qué maravilla. Oscar Mejía. Un genio de los genios, un loco genial. No sé si fue en tu época, yo fui asesor del Centro Internacional del Mueble y hacíamos los planes de mercadeo del Centro Internacional del Mueble. Ayer cuando hablaba con mi esposa de esta reunión que iba a tener contigo, le recordé que en muchas de las empresas en las que yo he estado, bien sea como empleado, estuve como empleado o hoy en día como consultor, recomiendo a Diego Arango. Y ahí hemos coincidido en muchas empresas. Sí, muchas gracias. Estuvimos también en Botero Soto, sí. en Roca, en el Centro Internacional, en el Mueble Fábricas Unidas. O sea que yo siempre hablo de tu nombre y hemos coincidido. Muy bien, entonces, Oscar Mejía. Oscar Mejía, ese sí era un maestro de lo que es el servicio al cliente. Maestro de lo que es el servicio. De las relaciones públicas y el servicio al cliente. No, total. Un buen día en una urbanización de casas, eran como 20, 30 casas que las inauguraron en el sector de Envigado, casas muy, muy bonitas, de este estilo maravilloso como lo es la tuya. Una señora fue a comprar sus muebles, y entre los muebles, entre los que compró, allá en el Centro Internacional de Muebles, compró un comedor inglés bellísimo, de una madera finísima, extraordinario y decorativo. Y a los 20 días de haberlo comprado, empieza a quedar un polvito por debajo de la mesa. Era un bicho que había cogido la madera y la estaba comiendo. Estaba comiendo. Ella hizo el reclamo, fue el departamento técnico y demostró que no era esa madera, que la mesa era perfecta, que la madera estaba en el techo de la casa y que entonces que ahí estaba el comején que estaba dañando el techo, que se caía a la mesa, sí, y estaba empezando a dañar la mesa. Demostrado, digamos, lo que científicamente el departamento técnico de la compañía. Hombre, yo
Dije, le reconozco el mueble, se lo cambio, que es el servicio al cliente. A sabiendas de que no teníamos. Cuando Oscar estaba en un viaje, cuando llegó le conté a Oscar, ve Oscar la que hice. Yo dije, Oscar me va a ahorcar porque Me va a echar. me va a echar, estoy echado, que ya me sentí con el ácido. Ha sido un placer. Me sentí con el ácido en la mano. Y sí se enojó. Me dijo, Raúl, muy bien hecho eso, pero te quedaste en la mitad. Les vamos a mandar por cuenta de la compañía y como una experiencia bonita que ellos tengan, a indemnizar todo el techo de esa casa y de las otras 20 casas. Ese era Oscar Mejía. Ese Oscar Mejía indemnizó, inmunizó todas las 20 casas. Esta es una lección. Digo, es que yo quiero que tengan una buena experiencia y que nos quieran, Raúl. La plata no importa, lo que importa es el servicio que estamos dando, la buena experiencia y los clientes que nos van a ir queriendo. Vámonos del Centro Internacional. Bueno, ahí pasé a otra empresa madre, a Noel, Industrias Alimenticias Noel. Llegué como gerente de marca. Era Juan Fernando Gaviria, el vicepresidente de mercadeo, y era un hombre de mucha avanzada. De mucha avanzada, muy amigo, gran afecto para... Gran amigo, gran afecto. Un hombre que estaba muy adelante de la época. Juan Fernando era un hombre de mercadeo de hoy. De hoy. En la época no se hablaba de marca. Y él empezó a hablar de marca y me nombró gerente de marca de Noel. A manejar la marca, porque es la marca, hacer querer la marca, hacer recordar la marca, hacer que la marca sea imborrable, hacer que sea una experiencia la marca Noel. Una anécdota con Juan Fernando, por allá por los 70s, fines de los 70s, no se conocía acá el concepto del plan de mercadeo. No se conocía. Y nos unimos. Noel, Coltejer, Leonisa y Almacenes Ley. Contratamos un consultor que vino de Bogotá, fue Juan Manuel Restrepo, o José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo. Pero José Manuel Restrepo, hay dos José Manuel Restrepo muy conocidos. El de Caracol. El de Caracol. Sí. Entonces, que también Calasancio. También Calasancio. Claro, José Manuel, que fue presidente de Caracol. Sí. Entonces él trajo la metodología, nos enseñó en el club de ejecutivo, y nosotros nos compartíamos los planes de mercadeo de las 4 compañías para hacerlos cada vez mejores, con la confidencialidad del caso. Esa es una anécdota que nunca había contado. Ahí la estamos registrando. Bueno, entonces en Noel fue para mí muy importante. Manejé marca, me tocó estudiar mucho sobre eso. Hoy en día cuando escucho a los grandes expertos, como Juan Esteban Koch, Vélez Koch Vélez. Cuando yo lo escucho digo, hombre, yo tuve que estudiar esto por mi cuenta, autodidacta, para poderle presentar buenos proyectos a Juan Fernando sobre esto, porque cuando eso no se hablaba de marca. De ahí pasé a la Gerencia Nacional de Ventas de CENU. ¡Qué experiencia! Y ahí voy tejiendo la respuesta a una pregunta que aparentemente dejé empezada la respuesta. Estaba Jaime Calle. El gran Jaime Calle, el gran aguacate. Jaime Calle Garcés. Jaime Calle Garcés. Pocas personas de más sentido humano que el doctor Jaime Calle Garcés. Y de sentido del humor. No. Yo fui asesor de él en algún momento. Nunca fui capaz de decirle aguacate. Pero ya cuando él se había pensionado nos encontrábamos acá al frente de mi casa en Carulla y yo pasaba y lo saludaba y le decía, hay promoción de aguacates, y le llenaba el carrito de aguacates. Sí, doctor Calle, hay promoción de aguacates, le llenaba el carrito de aguacates. Es un nombre fantástico. ¿Sí te aprendiste en CENU? Bueno, ahí aprendí muchísimo y ahí sí aprendí lo que es la parte, digámoslo, científica de la gerencia de ventas. Qué bien. Cómo dar seguimiento, cómo administrar territorios de ventas, cómo configurar zonas para que sean productivas, para que sean contributivas
al margen de ganancia total de la compañía, para que los vendedores se sientan bien, haciendo bien hecho lo que saben hacer, para que el vendedor se sienta como persona, pero también exigido en auténticas cuotas. No respirando en la nuca, pero estoy diciéndole, esta es tu ruta, esta es la forma como contribuyes, pero esta es la forma como también tú ganas. Porque el vendedor, la profesión de las ventas, es la mejor de aquellas cuantas existen, porque es la única que el ingreso de una persona está en función directa de su trabajo, de su esfuerzo, de lo que hace bien hecho, de la conquista de clientes, de la conquista de nuevos clientes, de la prospección de clientes, del manejo de su territorio, de la administración de su territorio, del porcentaje con que cumple la meta. Los vendedores se ponen ellos mismos sus alas. Muy bien, vámonos de Zenón. De Zenón pasé por una de las vivencias más interesantes de la vida. Dura, muy dura, viejo. Pero aprendí mucho, mucho, mucho. Me llamó un headhunter. Una empresa multinacional está interesada en usted, pero no podemos divulgar el nombre de la empresa. No podemos decir quién es. ¿Estaría usted dispuesto a participar de unas entrevistas que son todas en Bogotá, tales y tales y tales días? Hombre, yo me sentí bañado, mi ego bañado en agua rosada. Como una multinacional. Cuando eso yo me preocupaba mucho por eso, porque mi ego me lo bañaran con agua rosada. Sí. Pues no me importa ni me interesa, por eso participo poco en redes. En la única red que yo participo es en LinkedIn. Las otras no, porque digo, si monto algo, estoy esperando que salgan unos de manitos así. Y si no salen manitos así, entonces yo me siento mal, porque no me están... Me deprimo. Yo ya no estoy para eso. Ya no estoy para eso. Ya superé esa etapa, así como superé la etapa de peinarme. Entonces, me sentí bien, me sentí que una multinacional pensara en mí, pero mi lealtad, los valores, esos que le enseñan a uno en la casa, que me enseñaron desde niño, digo, yo no me puedo ir a estas entrevistas sin practicar la lealtad. Me voy para donde el doctor Cash, donde ese aguacate que le decimos hoy con confianza, pero en aquel entonces me voy para donde el doctor Cash y el doctor, mire lo que me está pasando. Me dijo, muy bien, te felicito, anda. Yo estoy seguro que es Plum Ross. Plum Ross es como quien dice el cenú de los Estados Unidos. Sí. Yo estoy seguro que es Plum Ross porque me he enterado que están interesados en venir a Colombia. Y que mejor que llevar a cabo, pues ahí mismo les haces todas las ventas y les abrís el mercado. Sí. Como era de país a hablar o comer de país a hablar. Ve, entonces, asistí a todo. Asistí a esas entrevistas. Píllate a ver a ver si es Plum Ross y qué es lo que necesitan. Y tenés permiso para irte a todas las entrevistas allá a Bogotá. Me fui y no era Plum Ross. Y me hicieron un ofrecimiento económico que me interesaba tanto en esa época. En el momento. Sí, porque mis 3 hijos estaban pequeños. Mis 2 hijos no habían nacido el tercero. Estaba yo en esa época que todavía tenía que trabajar para las universidades. Sí, claro. Entonces, acepté. La oferta económica era muy buena. Y era la Corn Falls Company. Visa en Colombia. Fruco, maicena, del maíz, Nor y Sazone. Me nombraban como gerente de ventas. Todos líderes. Todos líderes. Todos líderes. Nor se peleaba con Maggie. Con Maggie. Y incluso yo me hablaba con tu partner. Con mi partner. Y me decía, me ganaste, te gano. Y porque era... Una vez le ganaba por 2 puntos, otras veces perdía por 3 puntos. Y esperábamos los informes Nielsen con desespero. Con ansiedad. Con ansiedad. Hombre, ¿qué aprendiste ahí en esa empresa? Pero te cuento, estuve poco tiempo como gerente de ventas en Colombia, sí, porque me nombraron en un cargo que se llama
gerente de ventas campo para América Latina. Para América Latina. Y entonces, para definirlo, aquí ante... Desde Guatemala. Tenga. Y entonces, para definirlo, un día me encontré con un amigo que no veía hacía días. Me dijo, hace tiempo no nos veíamos. Contame, ¿en dónde estás viviendo? Y oí la respuesta que le di que define mucho de lo que aprendí allá. Le dije, ve, vamos por partes. Mi familia vive en Bogotá. Era exigencia de que los directivos de la empresa viviéramos en la capital del país. Mi familia vive en Bogotá. Mi jefe vive en New Jersey. Y yo vivo en un avión. Así es. Pero ahí aprendí lo que es la idiosincrasia, lo que es la gente, lo que es el modo de pensar en diferentes países, lo que piensan los consumidores, lo que esperan los consumidores, lo que espera la gente de un producto. Y entonces desde ventas, porque esto es lo que te acabo de decir, es una acción de mercadeo, desde ventas me di cuenta que yo tenía que ser parte de ese equipo para llevar esos excelentes productos todos líderes, pero con un servicio a la comunidad. Y ubicados en cada cultura. Y ubicándose en cada cultura. Y de ahí me pasó también una cosa interesante, y es que un día me llamó alguien que vamos a recordar con mucho cariño. Un maestro de maestros. Me llamó un buen día. Eran la 1:00 p.m, yo estaba almorzando en mi casa en Bogotá. Y me habló de esta manera. Mijito, ¿cómo estás? Mira, el grupo antioqueño está decidido a recuperarte. Tenés una cita con Fabio Rico mañana a las 8 de la mañana. Ahí te acabo de enviar un tiquete aéreo para que te vengas y de reservación en el Hotel Intercontinental de Medellín. Ve, hay un avión que sale a las 3 de la tarde. Ve, y me levanté automáticamente. El personaje era Pacho Eladio Gómez. Pacho Eladio Gómez, personaje histórico, en el marketing. En el grupo antioqueño, en el marketing, fue el padre de muchos de los productos de Postobón. Fue el inaugurador del Estadio Atanasio Girardot y era vicepresidente de la Compañía Nacional de Chocolates. Y en efecto me entrevisté con el doctor Rico al día siguiente a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana yo ya había aceptado la gerencia nacional de ventas de la Compañía Nacional de Chocolates. Habían ya transcurrido 5 años viajando por toda América, conociendo y aprendiendo. Eso daría para un programa completo, para una cátedra completa. Por efectos de tiempo, en un minuto, ¿qué aprendiste en la Nacional de Chocolates? Que fue muchísimo. En la Nacional de Chocolates aprendí, primero, voy a hablar en este orden, lo que es la jerarquía. Una jerarquía bien establecida. Este es el reglamento de la empresa. Estos son los valores de la empresa. Este es el propósito de la empresa. Esto es lo que buscamos. Estas son las normas y se siguen o se siguen. Se siguen o se siguen. Y eso me abrió a mí la primera puerta de lo que tiene que ser una empresa. Un imperio de lo jerárquico. Pero si todo se somete solo al imperio de lo jerárquico, hay tiranía. Hay tiranía. Qué bien, qué bonito. Entonces aprendí que hay una segunda puerta, hay una segunda puerta. Hay una segunda aurícula en ese corazón empresarial. Y es que toda empresa tiene que ser clan. Todos somos un clan dentro de la empresa. Somos equipo. Todos somos Nacional de Chocolates, se decía. Todos. Desde el barrendero, desde el que cuida los prados, hasta el presidente de la compañía, todos somos Nacional de Chocolates y tenemos el mismo propósito. Y a todos nos consideraban y nos trataban en esa forma, como seres humanos. Somos clan, somos amigos, somos para la empresa y la empresa para nosotros. El respeto total por el ser humano. Pero había una tercera compuerta. Y es que hay que cumplir metas. Uh-huh. Entonces hay que
tener una orientación al mercado para cumplir metas, para vender, para satisfacer al consumidor, para dejarles buenas experiencias de compra, para que nos quieran, para que nos amen. Teníamos un competidor muy grande, que ni más ni menos Nestlé. Y con Milo nos daba duro. Y un día fui donde el doctor Rico a presentarle el plan de los planes. Doctor Rico, le propongo que bajemos el precio del chocolate. Lo tenemos muy alto y no estamos competitivos frente a mí. Y es porque le estamos adhiriendo esta vitamina, esta otra vitamina, este nutriente y este nutriente, que no los tiene Milo. Nosotros sí. Si yo le quito todo eso, no modifico el sabor, no modifico lo que es el producto y logro bajar sensiblemente el precio. Y así, con seguridad, me va a ganar puntos de mercado frente a mí. Qué maravilla, Raúl. Se nos está agotando el tiempo. Pero ¿sabes qué me contestó Rico? Aunque te agote el tiempo, presento mis disculpas. Me contestó Rico. No le acepto ese plan, porque parte de la misión que tiene la compañía es nutrir al pueblo colombiano, a los niños, y no los voy a engañar. Si antes les di nutrientes, ahora no se los quito. Qué interesante. Y la cuarta parte que aprendí es que las compañías tienen que ser innovadoras. Pero lograron que Chocolisto se equiparara a Milo. O sea, ay, ¿por qué no tengo pelitos en la cabeza? La luchamos mucho. La lucharon mucho y muy bien. Muy bien, sí, señor. Y la cuarta vertiente de entrada a una empresa que me lo enseñó también la Nacional de Chocolates es que las compañías tienen que ser innovadoras. Tienen que estar permanentemente creando innovación. Tienen que ser disruptivas, aparecer con cosas raras, diferentes, cada vez. Porque cada vez más, el consumidor es más exigente. Los cuatro, el ser humano, la jerarquía, las normas, los principios, los valores, la innovación y el mercado conforman lo que es una empresa ideal. Allá lo aprendí y trato de dejarlo como un legado a la gente que me escuche y a mis clientes de asesoría. Yo me atrevo a decir que de ahí salió la cruz griega. De la cruz griega salió esto. De la cruz griega. Para mí fue primero la cruz griega. Fue primero. Sí, señor. Bueno, vamos a cerrar y nos podíamos quedar 3 días hablando de tu libro con el que comenzamos haciendo la lectura. ¿Tienes a mano el libro? Cuéntanos, invita a nuestros amigos a leer ese libro y por qué. Este libro. Ese es tu cuarto libro. Es mi cuarto libro. Ese es tu cuarto libro. ¿Cómo se llama? Se llama El enigma del líder. El enigma del líder. El enigma del líder narra lo siguiente. Primero, he sido muy metodológico. Y de todas estas experiencias y otras más que acabamos de narrar, siempre llevaba a la mano una libreta conmigo y escribía lo que me enseñaban los líderes que conocía. Los excelentes líderes me enseñaron lo bueno, pero otros me enseñaron mucho más. Los malos líderes, los que no fueron capaces de ser líderes y que a duras penas llegaron a jefes. Sí. Esos jefes. Qué interesantes. Esos jefes me enseñaron más. Me enseñaron más porque me enseñaron lo que no se debía hacer jamás. Y también lo escribí. Y entonces me propuse, algún día dije, voy a escribir un libro sobre esto. Fueron 18 cuadernos de apuntes. Y yo voy a escribir un libro sobre esto. Voy a dejar un legado con esto. Y resulta que dije, hombre, si yo me pongo a mencionar, esto le conocí a Pablo Rico, esto le conocí a Nicanor Restrepo, esto, entonces yo voy a mencionar nombres y puedo incurrir o en la omisión o en mencionar cosas que quizás a ellos no les gustaría, sin pedir su autorización. Así que me decidí crear una fábula donde
todos los protagonistas fueran animales. Ah, qué bonito. Y entonces son 8 animales. Y cada uno de esos animales representa un estilo de liderazgo de todas estas personas. O sea, que un buen lector puede decir, ve, este animal es Nicanor, Parece a este animal es Oscar Mejía. Bueno, entonces, un buen lector y que haya conocido al personaje lo va a identificar. Yo me lo voy a disfrutar mucho y como conozco, y te voy a llamar a decir qué personaje fue cada quien. Perfecto. Me encantará que ese libro esté en tus manos y que lo leas. Mira, en una selva lejana, en donde jamás había pisado el ser humano, virgen a los pies del hombre, un buen día se escucha un ruido aterrador en toda la selva. Todos los habitantes de la selva, todos los animales, entran en pánico, porque el pánico es fruto del miedo, y el miedo a su vez es el fruto de lo desconocido. Cuando yo estoy frente a algo que no conozco, entro en pánico, y el pánico produce parálisis y no hago nada. Todos quedaron paralizados. ¿Qué es esto? Vamos a sucumbir, nos van a matar, vamos a morir, víctimas de lo que está produciendo ese ruido. Y todos acuden al que tienen que acudir, al que se acude siempre, al líder, al león, al rey león. Y el rey león, también fruto del pánico, pero con la entereza, con la fuerza que genera el verdadero líder, toma la primera decisión. Todos a sus madrigueras, nadie sale de sus madrigueras. Y convocó a un equipo, conformó un equipo para identificar el problema, para definir el problema y para saber cómo generar una estrategia para atacar el problema y salir victorioso. Todos con el aura del bien común, que todo lo que hagamos en el bien de todos los habitantes de la selva. Qué maravilla. Entonces aparecen los diferentes personajes y aparece por allá un personaje que es la nutria, que es la ingeniera como tú eres, la ingeniera de la naturaleza. Los cálculos que hace la ingeniera, la nutria, para hacer diques, para impedir que las lluvias ataquen su madriguera, son envidiados por el mejor de los ingenieros. Entonces, la nutria se encarga de recoger toda la información, una información precisa, exacta, clara y sin subjetivismos, totalmente objetiva. Y aparece por allá un personaje que es el lobo rojo, el chacal. Y el chacal toma esa información y la convierte en estrategias, genera 7 estrategias. Pero de esas 7 estrategias hay 4 estrategias que se salen de los valores. Y entonces aparece el búho, que es el abogado. El abogado. Y el búho dice, esta estrategia no se puede hacer, le dice al león, te asesoro. No se puede llevar a cabo esa estrategia porque va contra este principio, va contra... Hay un caso por ahí que dice que esa estrategia va contra la vida de los caballos que beben agua en ese manantial y aplicando esa estrategia se seca el manantial. Y así aparece el creativo, aparece el imaginativo, aparece el águila, que es la del modelo de desarrollo, la que dice cómo se estructura el plan desde el propósito hasta la conclusión y la revisión final para que todo sea hecho acorde con la misión. Se aparecen todos hasta que se resuelve el problema. Pero el enigma del líder es que está en que uno de esos 8 miembros del equipo entra en un pecado grave, en un crimen. Y ese era el mejor amigo del león desde la infancia. Y el león tiene que tomar la decisión a su amigo, que acaba de pervertirse, de condenarlo a la pena de muerte. Y el discurso del lobo rojo, cuando lo condenan a muerte, para mí es el eje transversal.
porque para mí es un verdadero tratado de ética que le propongo a los lectores, jóvenes que me escuchan. Qué belleza. Lean el discurso del lobo. Lo leeremos y lo llevaré a mi clase y te llevaré a ti también a mi clase a que leamos ese discurso en la universidad. Me estás haciendo acostumbrar a los honores que me haces. Muchas gracias por decirme eso. Hoy estuvimos con Raúl López Hernández. Podríamos quedarnos 3 días. Raúl, muchas gracias por venir acá, por tu discurso, por tu narrativa, por la amistad y por buscar y luchar ser un buen ser humano, tú y tu familia. Muchas gracias. Desde mi imperfección, seguiré buscando el camino de la perfección.